Yo estaba pidiéndole al Señor Jesucristo luz, y yo creo que Dios me dio luz para predicar. Es decir, me puso una predicación en el corazón, que de un momento a otro se me vino de una manera impresionante, y no se les haga raro que un día de estos vayan a encontrarse con un libro por ahí que se llame La Siembra o El Celestial Agricultor, como lo llama la Lumen Gentium, que es una constitución dogmática que está dentro de un concilio que es el número 21 de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II. Y en el número 6 de la Lumen Gentium llama a Dios el Celestial Agricultor. Repitan conmigo, La Siembra. Y yo fui al diccionario, a la Real Academia de la Lengua Española, y me pregunté, ¿qué significa sembrar? Dice que sembrar es esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y estas semillas den fruto. Digan conmigo, esparcir. ¿Qué es sembrar? Esparcir. Y entonces yo me pregunté, ¿quién es el primer sembrador? La Lumen Gentium número 6 dice que el primer sembrador es el mismo Dios, porque Dios es el celestial agricultor. Y entonces yo dije, bueno, si Dios es el primer sembrador, ¿dónde puedo encontrar yo un testimonio que me diga que Dios es el primer sembrador? Y entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? ¿Ir a dónde? A la Biblia. Y entonces fui al libro del Génesis. Génesis es un libro y es el primer libro que se encuentra en la Biblia. Se llama Génesis porque así inicia el libro. En hebreo es Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. El inicio. Génesis significa inicio. Yo fui al libro del Génesis y descubrí con emoción que el primer gran sembrador es Dios mismo. ¿Quién es, hermanos? Dios mismo. Dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región del Edén, en oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban buen fruto para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermoso! El primer gran agricultor es ¿quién? Y entonces Dios en su infinita misericordia le enseña al hombre que tiene que aprender a sembrar. Digan conmigo, la siembra. La siembra. Y entonces yo seguí leyendo la Biblia. Esta mañana tuve una hora libre en la universidad y yo seguía leyendo la Sagrada Escritura. Y dice el versículo 15 de Génesis capítulo 2 que cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén, lo puso para que cultivara la tierra y la cuidara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el segundo gran sembrador de la Biblia? El hombre. ¿Quién es? El hombre. ¿Quién es el primer gran sembrador? ¿Quién? Dios. ¿Y el segundo quién es? El hombre. Continúa diciendo la Sagrada Escritura que todo lo que Dios hacía y lo que Dios veía era bueno. Dios creó un jardín hermosísimo al hombre de una manera inmortal para que viviera siempre por toda la eternidad bajo la bendición de Dios. Pero el hombre cometió un error. El hombre cometió un error y esa tierra, ese jardín del Edén, el hombre lo perdió porque el hombre dejó de escuchar la voz de Dios y puso la voz en la voz de la mujer, y la mujer había puesto los oídos a la voz de la serpiente. Entonces, gracias a esto, dice la palabra, la Sagrada Escritura, que entró la muerte, el pecado y la muerte al mundo. Y Dios se acerca al hombre, mi hermano, escúcheme muy bien, porque es tremendo. Por la desobediencia, digan conmigo, desobediencia. Desobediencia. ¿Ustedes saben qué significa obediencia? La palabra obediencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 144, que la palabra obediencia viene de dos palabras latinas. Ob audire, el que escucha. El que obedece es el que
escucha. Y cuando el hombre cae en desobediencia es porque deja de escuchar la voz de Dios. Y no, el hombre dejó de escuchar la voz de Dios y el suelo, la tierra, entró en maldición. Digan conmigo, maldición. Maldición. Ahora repitan la palabra completa. Digan, la tierra, el suelo, entró en maldición. Entró en maldición. El hombre, por no escuchar la voz de Dios, cae en desobediencia y hace que la tierra esté en maldición. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no se engañen ustedes, pues de Dios nadie puede burlarse. Lo que se siembra se cosecha. ¿Lo que se siembra qué? Se cosecha. Y el hombre sembró en desobediencia. El hombre sembró lejos de Dios. El hombre sembró pecado, sembró muerte. Y entonces Dios se le aparece en Génesis capítulo 3, versículo 17, y le dice lo siguiente. Escúcheme muy bien. Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Digan conmigo, maldición. Y escúcheme muy bien. Con duro trabajo la harás producir tu alimento. Durante toda la vida la tierra te dará espigos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Tendrás que ganarte el pan con el sudor de la frente, hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por el pecado de una persona entra la maldición sobre la tierra. Dios maldice la tierra. Dice, ahora la tierra será maldita por tu culpa, por un pecado de desobediencia, por hacer la voluntad del hombre y no buscar que Dios haga la voluntad en la vida. Esto lleva a una maldición, digan conmigo, maldición intergeneracional. Digan conmigo, maldición intergeneracional. Lógicamente, Adán tenía una esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Adán? Eva. Adán y su esposa Eva tuvieron relaciones y tuvieron dos hijos. Uno se llamaba y el otro se llamaba Abel. Caín era agricultor. Caín era sembrador, lo dice la Biblia, la Sagrada Escritura, en el capítulo 4 del Génesis. Caín era agricultor y Abel cuidaba las ovejas. Lógicamente que Abel tenía una bendición especial. ¿Por qué? Porque era la bendición que no tenía Caín. La tierra estaba bajo maldición. Entonces dice la Sagrada Escritura que Caín, que era labrador, te lo voy a leer, el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se dedicó a cuidar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra, dice la palabra de Dios. Escúcheme muy bien esto. Después pasó un tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Digan conmigo, una ofrenda del producto de su cosecha. Pero dice la Biblia que esa ofrenda a Dios no le agradó. ¿No le qué? Que la ofrenda que le agradó fue la ofrenda de su hermano. ¿Cuál? Abel. Abel, que era pastor, y Caín, que era agricultor. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Caín no le pudo ofrecer una buena ofrenda a Dios? Tal vez porque Caín era tacaño, tal vez porque Caín no sabía ofrendar, o sencillamente porque la tierra estaba bajo maldición. Porque había una maldición y Caín no entendió eso. Caín no supo que la tierra estaba bajo maldición por el pecado de su papá. Y entonces se puso celoso. Dice la Biblia que su cara se mostraba enojada. Y Caín cometió un error funesto, un error fatal. Caín mató a su hermano. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Dice la Biblia que cuando Caín mató a su hermano, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y Dios le responde, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso
quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, porque tú mataste a tu hermano y serás un maldito con maldición. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo esto. Y vean lo que dice el versículo 12. Aunque trabaje la tierra, no volverá a darte frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar nunca jamás. Qué tremendo esto. Ahora no solamente la tierra cae bajo maldición, sino que este hombre que era agricultor, digan conmigo, sembrar, que se dedicaba ¿a qué? También cae en maldición. Por el pecado de un hombre que se llama Adán, la tierra cae en maldición. Y por el pecado de un hombre que se llama Caín, los agricultores, los sembradores, caen en maldición. Porque Dios no solamente maldice a Caín con una maldición eterna, sino que la tierra también cae en maldición. Qué tremendo esto, mis hermanos. Qué tremendo esto. Dios está triste. Y dice la Sagrada Escritura que en la tristeza Dios decide acabar con la humanidad, acabar con la tierra. Mírenme aquí, por favor. Dios decide acabar con una generación perversa. Y entonces el Señor dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos que he creado. También voy a destruir a los que se arrastran, a las aves, porque me pesa haber hecho al hombre. Palabra de Dios. Qué tremendo esto. Antes del diluvio, Dios estaba arrepentido de haber creado al hombre. Porque la tierra, digan conmigo, estaba bajo maldición. Repítalo, bajo maldición. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Viene el diluvio. Los patriarcas o las personas antes del diluvio, excepto Noé, sus hijos y sus nueras, se salvan gracias al arca de Noé. Y después del diluvio, Dios pronuncia una palabra tremendísima. Una palabra que es una profecía y que es una bendición. Dice el Señor en Génesis 8:21, nunca más volveré a maldecir la tierra. Digan conmigo, maldecir la tierra. Y escúchenme muy bien, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Mientras el mundo exista, siempre habrá cosecha en abundancia. Digan conmigo, cosecha en abundancia. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean la profecía o la promesa de Dios. Primero el Señor acaba con todo lo que había construido y hace una nueva creación y lanza una profecía. Dice el Señor, les daré una tierra que dará frutos y nunca más la volveré a maldecir. Es decir, Dios se arrepiente de la maldición y quita la maldición para poner una bendición. Después viene el capítulo 12 del Génesis y Dios habla con un hombre que se llama Abraham. Le dice, Abraham, deja la tierra, la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham toma en serio la promesa del Señor y parte hacia una tierra que llamamos nosotros la tierra prometida. Viene Isaac se apoya de la promesa de Dios a su papá. Viene Jacob se apoya de la promesa de Dios. Pero el pueblo de Israel cae exiliado en Egipto, cae esclavo en Egipto y pierde, digan conmigo, pierden la tierra. ¿Qué pierden? Viven 430 años fuera de la tierra. Viene un redentor que se llama Moisés, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia una tierra prometida que emana leche y miel. Una tierra que el Señor ha prometido al pueblo, una tierra tan próspera, una tierra tan abundante, que si ustedes leen el libro de Josué y de los jueces, cuando ellos fueron a tomar parte de la tierra prometida, se asustaron porque las uvas, un racimo de uvas tenían que llevarlo entre 2 o 3 personas, porque la sobreabundancia, la bendición de Dios era tan tremenda en esta tierra que tenían que vivir gigantes en aquel lugar, porque la bendición era tanta, mis hermanos. Y entonces vemos la bendición de Dios, digan conmigo, en el sembrar. ¿En dónde?
Y aquí hemos hablado un sembrar de una manera material. Y de pronto ese sembrar de una manera material, Dios en su infinita misericordia le hace un cambio. Dios en su infinita misericordia pasa a una dimensión material de sembrar a nivel de agricultura al ámbito espiritual. Y esto se da, digan conmigo, en la siembra. ¿En dónde? Si ustedes tienen Biblia, vayan conmigo por favor a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Vamos a encontrar un plano natural de la siembra, donde Dios nos habla de sembrar a través de San Pablo. Dice San Pablo, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Palabra de Dios. Digan conmigo, ¿siembra poco o siembra mucho? Esta es la ley de la vida, es la ley de la naturaleza. Si usted se va al campo y usted siembra poco, ¿va a cosechar? Pero si usted va al campo y usted siembra mucho, ¿va a cosechar? Escúcheme muy bien, San Pablo está hablando desde el ámbito natural, del mismo ámbito del Antiguo Testamento, del mismo ámbito de Caín, del mismo ámbito de la tierra prometida, una tierra material. Está hablando San Pablo. Pero ahora San Pablo va a cambiar el lenguaje. Dice, cada cual debe dar, digan conmigo, debe dar, según lo que ha decidido en su corazón y no de mala gana ni forzado, porque Dios ama, digan conmigo, Dios ama al que da con alegría. ¿Dios ama a quién? Entonces San Pablo toma todo lo que se tiene que ver con la siembra del Antiguo Testamento y lo empieza a meter en un nivel espiritual diferente al sembrar normal en el campo. San Pablo ya habla de un deber dar. San Pablo ya habla de un amor para aquel que da con alegría. Y empieza a meterse San Pablo en esta lectura exquisita del libro de los Corintios, en un ámbito espiritual. Y es el ámbito que yo quiero que usted entre conmigo en el nombre de Jesús. Abra su corazón, abra su entendimiento y escúcheme como si nunca antes en su vida han escuchado ustedes un predicador sobre la faz de la tierra y el universo, porque lo que viene para nosotros es nuevo. Dice, escúcheme muy bien, Dios, ¿quién? Dios. Dice la Biblia, escúcheme muy bien, ¿quién? Dios. ¿Quién es Dios? Decíamos nosotros, el celestial agricultor. Dios puede darles. ¿Dios qué puede hacer? ¿Usted quiere recibir, sí o no? Entonces digan conmigo, Dios puede darme. Escúchenme muy bien, no repitan. Dios puede darles a ustedes con abundancia. Repitan conmigo, abundancia. Escúcheme muy bien. Dios puede darte con abundancia. Ahora escúcheme, míreme. Toda clase de bendiciones. ¿De qué? Bendiciones. Para que tengan siempre y todo lo necesario. ¿Lo qué? Y además les sobre. Digan conmigo, me sobre. Para ayudar, mírenme acá, a toda clase de buenas obras. Palabra de Dios. Qué tremendo lenguaje que utiliza San Pablo. Dios puede darles en futuro a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buena obra. Y que crean esta palabra de Dios, denle un fuerte aplauso en este momento a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Esto lo estaba hablando San Pablo en futuro. ¿En qué? Pero el siguiente versículo, que es el 9, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 9, dice, ahora Dios les ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Es decir, Dios ya me dio, digan conmigo, Dios me dio toda clase de bendiciones que sobran y abundan, y yo puedo ayudar a toda clase de buena obra. Pero entonces, ¿cuándo me dio Dios? Ahora viene el versículo 10. Dice, Dios da la semilla. Digan conmigo, semilla. Ahora San Pablo va a unir los dos lenguajes, el ámbito natural y el ámbito espiritual en la vida económica del hombre. Dice el versículo 10, Dios da la semilla que se siembra. ¿Cuál semilla?
La semilla que se siembra. Dios da la semilla que se siembra y el alimento que se come. ¿Qué da Dios? La semilla y el alimento. Escúchenme muy bien. Y les dará a ustedes todo lo necesario para que su siembra, digan conmigo, mi siembra. ¿Para qué mi siembra? Repítalo, diga, ¿para qué mi siembra? Llegue a crecer con abundancia, generosidad y sea una gran cosecha. Escúcheme muy bien, no lo digo yo, dice la Biblia. Literalmente les estoy leyendo el Nuevo Testamento. Dios da la semilla que se siembra y el alimento que se come. Les dará a ustedes todo lo necesario para que su siembra, y la hará crecer, la hará que se ponga generosa, y que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Es decir, cuando usted le cree a Dios y usted aprende a sembrar, digan conmigo, sembrar. No solamente en el ámbito natural, sino en el ambiente espiritual. Para usted viene una promesa de Dios, y la promesa de Dios es una cosecha en sobreabundancia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Ahora algunos de ustedes dirán, y bueno, ¿yo para qué quiero sembrar? ¿Yo para qué tengo que sembrar? El versículo 11 nos lo responde. Así tendrán, digan conmigo, yo tendré. Escúchenme muy bien, mírenme acá. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas, digan conmigo, riquezas. Y aquí entra muchas veces uno a debatir desde la perspectiva católica, porque hay gente que no le gusta que uno hable de una riqueza material. Porque dicen, hermanos, que la Biblia dice que el amor al dinero es el primer ídolo. Sí, pero el amor al dinero, no el dinero en sí. Es el amor ¿a quién? Al dinero. Si usted está enamorado del dinero más que enamorado de Dios, usted entra a combatir una lucha tremenda. Pero si usted es una persona que es bendecida por Dios y tiene en sobreabundancia para darle a los pobres, usted va a ser un elegido de Dios. Porque dice la Biblia en Tobías capítulo 12, versículo 8, que una ofrenda generosa hace que se borren muchos pecados. Porque dice el Señor, cuando yo llegue por mi iglesia nuevamente y pregunte, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Tú vas a decir, ¿cuándo lo hice, Señor, contigo? Y Dios le va a decir, cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Pero de igual manera, cuando lo dejas de hacer, le dice, apártate de mí, maldito de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me diste vestido, estuve preso y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor, dejé de hacer esto contigo? Cuando le dejaste de hacer con uno de mis pequeños. Abraham en el Antiguo Testamento fue uno de los hombres más ricos que vivía sobre la faz de la tierra. Abraham, el padre de la fe, el hombre que le creyó a Dios y que tomó la palabra de Dios de la tierra prometida, y de cual nosotros somos hijos en la fe de Abraham, fue uno de los hombres más ricos y más agradables, que le agradaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que Dios puede derramar sobre nosotros toda clase de riquezas hasta que sobre y abunde de una manera generosa. Amén. Si les gusta esa promesa, denle un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 11. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán, digan conmigo, dar generosamente. Si usted tiene, si Dios es el que da la semilla y Dios la ha bendecido, usted puede, digan conmigo, dar generosamente. ¿Pero dar qué? Escúcheme lo que dice la Biblia. Dar generosamente, y su colecta, su ofrenda, su diezmo, su limosna, la limosna que ustedes envíen por medio de nosotros, será motivo de que los hermanos que la reciben le den gracias a Dios. Porque al llevar esta, digan conmigo, ayuda, entonces tu ofrenda se convierte en una ¿qué? En una ayuda. Su ofrenda, su siembra se convierte en una, digan conmigo, ayuda. ¿Una ayuda para quién? Para el hermano necesitado, para aquel que tiene hambre, para aquel que está desnudo, para aquel que necesita que usted aprenda a sembrar en el ámbito espiritual. Dice la Biblia, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les hace falta, sino también los movemos a dar muchas gracias a Dios.
Y ellos alabarán a Dios por esta ayuda. Les demostrará que ustedes, digan conmigo, obedecen. ¿Ustedes qué? ¿Por qué entró la maldición a la tierra? ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahora, ¿por qué está entrando la bendición a la parte material? ¿Por la qué? Por la obediencia. ¿Por qué? La obediencia significa audire, el que escucha la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque ustedes obedecen al evangelio que profesan. Escúcheme muy bien, no dice a los evangelistas, dice al evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. ¿Y quién es el evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos evangelistas hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las maneras de hablar acerca de Jesús y de la vida de Jesús. Pero si ustedes le creen a Jesús, dice la Sagrada Escritura, obedecen al evangelio por el cual han sido llamados, que es Cristo Jesús. Pues también ellos honrarán a Dios por la generosa ofrenda o contribución que ustedes han dado para ellos y para todos los necesitados. Palabra de Dios. Un fuerte aplauso a la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora hay una promesa tremenda que le estamos cumpliendo nosotros aquí en esta jornada del sembrador. Dicen el 14, y además orarán, digan conmigo, orarán. Cuando usted siembra para el reino, esa siembra impacta a alguien, a un necesitado. Este necesitado alaba al Señor, pero además dice la Biblia, orarán por ustedes. ¿Por quién van a orar? Escúcheme muy bien. Cuando usted siembra en una obra de Dios, las personas que se benefician de esa obra de Dios van a dedicarse a orar por ustedes. Por esa razón los misioneros marianos estamos ofreciendo 2 Eucaristías diarias, 30 vigilias al mes, 24 rosarios diarios, por la salud de todos aquellos que han escuchado la voz de Dios, que han obedecido al llamado de Dios y que han hecho parte de una siembra espiritual. Y esa siembra espiritual va a traer una bendición en el área material. Porque no lo digo yo, les estoy leyendo Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 14. Dice el 14, además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad y generosidad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repitan conmigo, sembrar. Ahora digan, yo tengo que aprender a sembrar. Sembrar es una palabra humana. Sembrar es una palabra del mundo. Sembrar significa esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y den fruto, dice la Real Academia de la Lengua Española. Pero Dios toma esa dimensión de sembrar, que en un inicio cayó en maldición, y la pasa a la dimensión espiritual y económica. Y San Pablo dice, el que siembra en abundancia cosecha en abundancia, y el que siembra en escasez cosecha en escasez. Entonces, si yo quiero recibir, ¿cuál es la clave para yo recibir? ¿Cuál es la clave para yo tocar el corazón de Dios? Y es dar. Digan conmigo, dar. Es la única. Pero cuando yo doy para el mundo, yo gasto. Cuando yo doy para el mundo, yo despilfarro, desperdicio. Pero cuando yo doy para el reino, digan conmigo, yo siembro. ¿Qué hace usted? Cuando usted vaya a su iglesia, vaya a su parroquia, vaya a la comunidad o venga aquí con los misioneros marianos y usted vaya a dar una ofrenda, usted tiene que tener la conciencia en su mente de que usted no está regalando dinero, de que usted está sembrando para el reino. Y toda siembra tiene una cosecha, y la cosecha que se hace es en sobreabundancia. Es decir, Dios tiene clase de bendiciones para ustedes en sobreabundancia hasta que sobreabunde. Aleluya. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Nosotros no sabemos muchas veces leer la Biblia. Yo estaba pensando en esto y estaba meditando, y resulta
que teológicamente la tierra prometida, la tierra por la cual se están matando los judíos todavía por allá en la tierra santa, la tierra prometida es Jesucristo. La tierra que emana leche y miel es Jesús. Es el cuerpo mismo de Jesús. Y dice la iglesia en sus documentos que la iglesia católica es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, tú tienes que aprender a sembrar no en una tierra que se va a acabar, en un suelo. Tú tienes que aprender a sembrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida se llama la Santa Madre Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando tú das a la iglesia, cuando tú le estás dando a la iglesia, no le estás dando a una institución, sino que le estás dando al mismo Dios, al mismo Señor. Y te lo repito, tú vas a sembrar en tierra buena y tu abundancia va a ser grande, porque tu semilla va a dar un fruto hasta que sobre y abunde, porque tú no estás despilfarrando, no estás gastando, no estás botando el dinero. Tú lo que estás haciendo es sembrando para el reino de los cielos. Y yo quiero decirte que esa cosecha viene sobre ti, porque es en sobreabundancia. Aleluya. Qué tremendo esto. Hay un numeral del derecho canónico, el numeral 222, que dice que todos los fieles están en la obligación de ayudar a la iglesia para el sostenimiento de sus obras. Y el sostenimiento de las obras de la iglesia es hacia los pobres. Dice la Lumen Gentium en el número 6, que es la primera constitución dogmática dentro del Concilio Vaticano II, que el celestial agricultor es el que dirige a la iglesia hacia una buena siembra. Es decir, el día que tú sientas en tu corazón aprender a sembrar para el reino, ese día tú estás haciendo caso, estás obedeciendo a un llamado que Dios ha hecho desde el principio. En el principio la Biblia lo nombra de una manera material, pero al final de la Sagrada Escritura lo nombra de una manera espiritual. Es decir, Dios pasa el mandato material a un mandato espiritual, para que tú, que eres parte de la tierra prometida, tú que eres parte de la Nueva Jerusalén, eres parte de la Iglesia Católica, vivas en una tierra que emana leche y miel, y que tu alimento sea un alimento dulce, sea un alimento rebosante, sea un alimento grande, porque así Dios lo tiene preparado desde todos los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey y Salvador Jesucristo.